¿Qué tal, Emudez? ¿Cómo están? Por acá, Sagaz nuevamente en una nueva entrega de entrevistas de Emudez, año 2023, finalizando ya el año, próximos a Navidad. En esta oportunidad tenemos dos invitados, dos históricos invitados del foro. Tenemos un ex moderador y un histórico de firmas. Ambos tienen un super proyecto juntos y vamos a hablar el día de hoy junto a Nat y Desire. Bienvenidos, chicos. Buena. Bienvenidos al Late del Sagaz. Gracias por la invitación. Sí, muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno recordar como los buenos tiempos cuando eran mejores. Sí, así dicen, pues, todo tiempo pasado fue mejor. Oye, chicos, qué bueno que aceptaron en realidad y tenerlos a ustedes dos como parte de esta ronda de entrevistas. Bueno, yo sé que ustedes dos son bien amigos, son súper conocidos entre ustedes y esto, por lo que entiendo, partió todo en Emudesk, ¿o no? Así es. Claro, sí. Bueno, no sé si en la pantalla va a salir, pero yo soy Nicolás, Nat, usuario desde el 2005 de Modesk. Yo empecé... Abriendo el fuego casi. Sí, yo empecé como en julio, en agosto del 2005. Y justo fue un momento en que Emudesk pasó a su siguiente versión. Entonces hubo como hay un reseteo y ahí comenzamos con la versión actual y por eso seguramente en mi perfil sale septiembre del 2005. O sea, tuviste la versión anterior. Sí, alcancé a estar aunque sea un mes ahí en la versión anterior. Y bueno, ahí desde los inicios conocí a un montón de gente, al Desi, a Totoy, a Dark Cheese, Genosis, Hibiki, ¿a quién más? El legendario Black El 0981. legendario Blaco, sí, a muchos. Y claro, desde esos años, con muchos de ellos hemos mantenido el contacto hasta el día de hoy. Justamente con mi compañero Desi, durante todo este tiempo hemos mantenido el contacto y por esas cosas de la vida estudiamos lo mismo, psicología, y ahí decidimos armar un proyecto en conjunto. Bueno, es chistoso, es súper chistoso porque de todo el grupo que sobrevivimos de aquellos tiempos de los 2000, donde todos son computines o estudian o trabajan o hacen algo relacionado con la tecnología y la informática, somos los únicos dos que trabajaron y que se están trabajando desde la parte humanista. Así que igual es Sí, como verdad. extraño. Pero se pusieron de acuerdo, ustedes hablaron o coincidieron nomás así como, oye, ¿sabes que voy a entrar a estudiar? Porque más o menos tienen la misma edad, ¿no? El Nico es un año menor que yo. Yo soy creo. más joven. Sí, yo soy más joven. Yo soy el anciano. Sí, pero sí, yo creo que fue más que nada un tema de coincidencia. Yo siempre estuve oscilando justamente entre informática y psicología. Estuve un año estudiando civil informática. ¿Ya? Pero no sentí como esa pasión. No fue algo que me encantó. Me gusta programar, eso sí, me gusta harto. Pero no es algo que me apasione. Entonces estuve ahí un año y me cambié a psicología. Pero fue un tema más de coincidencia, porque en ese tiempo no hablábamos de psicología, hablábamos de juegos más que de otra cosa. Todavía. Sí, pues sí, todavía. Fue un periodo como de transición así, donde éramos aún cabros chicos que estaban pasando a la adultez, entonces quizá mucho como seriedad hacia lo que venía después no le dábamos. Y prueba de eso es cuando mi compadre aquí casi me hace echarme mi carrera por jugar WoW, entonces digamos que no estábamos muy capacitados para tomar decisiones, pero las risas no faltaron. No faltaron, sí. No, jamás. Anécdotas que quedan hasta el día de hoy en día, como cuando nos metimos en un server de rol y asistimos a una clase de un gnomo que estaba enseñando cosas como de sexualidad, creo. Y fue todo muy bizarro. Y de geometría, sí. Fue muy bueno. Sí. Oye, Nat, asociado a los juegos, tú fuiste moderador de juegos online
del extinto foro de juegos online actualmente de Mudesk, ese basurero que había de terrible de servers y cosas, y tenías que mantener ahí el orden. ¿Cómo fue eso? Era un caos. En ese tiempo éramos 2 moderadores. No me acuerdo el nombre del otro moderador. ¿Habrá sido Dark Alucard o algo así? El Alucard puede ser, porque el Alucard estaba en música y puede que haya tenido otro... Sí, parece que estaba en juegos online también. Y bueno, en esa época estaban de moda varios juegos. Estaba de moda Mu. Entonces había muchos temas nuevos todos los días, al menos unos 10, 12 de servidores Mu. Entonces a mí me tocaba borrarlos y meter sus debidas infracciones. Eran posts de Mu, había un juego de vampiros y hombres lobo, Bite Fight. ¿Ya? Yo sé que ustedes lo jugaron, estoy seguro que ustedes lo jugaron. Sí, me avergüenzo, pero sí. Sí, y en que uno avanzaba justamente haciendo que los demás se registraran. Entonces uno necesitaba referidos. Y justamente todos esos links llegaban a juegos online. Entonces estaba llenísimo de esa basura. Y ya después fui moderador de cafetería. Entonces no cambió mucho la lógica, también lleno de basura. Pero ahí ya tenías más contacto con la civilización, porque ahí abajo en juegos online llegaban puros orcos a postear sus mierdas de server. Arriba ya saliste a flote y empezaste a moderar entonces ya con otro tipo de basura. Sí, en juegos online era un nicho como bien específico de gente. Era gente que andaba por ahí, pero no necesariamente era muy conocida en el foro. Como que tenían ahí su grupito, tenían sus temas de juegos en específico. Y en algún momento teníamos un tema del server de Minecraft. En algún momento el foro tuvo su server de Minecraft. Fue un caos, pero muy bueno. Y claro, después cuando me pasé a cafetería, ahí también me empecé a ser más conocido por lo mismo. Porque los moderadores de cafetería o los odiabas o los querías un poco, pero la mayoría los odiaba. Sí, pues eran detestables. Sí. La entrevista pasada estuvimos con Maxi Gang también, que fue moderador de cafetería, y también contaba un montón de problemas y de odio que recibió de parte de la comunidad que lo terminó dejando pequeño, no creció. Ah, claro. Yo en ese tiempo estaba de moderador con Davey. Con Davey. Sí. Yo ahí siento que fue una especie de efecto escudo en que todo el odio se reflejaba a Davey. La gente lo detestaba, Y era que él hacía su trabajo nada más, pero la gente lo detestaba. Sí. Oye, Desi, tú por otra parte estuviste más ligado a lo que era el diseño. Tú fuiste uno de los que inició un poco el tema ya de las firmas, ya tomando la mano de Chino y todos esos viejos que hacían estas firmas con GIF. ¿Metía? Sí. Pucha, yo empecé si mal no recuerdo, empecé como el 2007. Sí, debe ser como por esos tiempos, 2007-2006. Y mi primer paso no fue obviamente directo al foro de firmas, fue me acuerdo que llegué a este foro de emulación de Game Boy Advance. Porque pasaba mucho que en mis tiempos, cuando yo era chico, no tenía acceso a internet y ni a consola ni nada, entonces lo único que podía tener acceso era a emuladores, al PC antiguo que tenía en mi casa, y lo único que corría era el Virtual Boy. Entonces tenía durante como mis primeros como inicios de ñoño, ¿cachai? Me dediqué a jugar como muchos juegos de Game Boy Advance. Entonces ahí fue donde empecé como a lurkear, nunca posteé nada, solamente bajaba ROMs y todo el tema. Llené el computador de virus de una forma pero magistral, porque me acuerdo que eran tiempos donde se usaban servidores, era en tiempo incluso aún antes de Mega Upload. Y se usaban servidores que no tenían como este sistema como para revisar, monitorear si es que venía el archivo infectado o no. Entonces, era la vida realmente. Sí, a la vida nomás. O te salía un juego opulento o era, pero... Era como bajarte un ROM de Ares. Claro. Me acuerdo que una vez
de un link que obtuve para ahí y me bajé la película del Final Fantasy VII y no era la película del Final Fantasy VII, digamos. O quizás una versión un poco Claro. de que un niño de 12, 13 años no debía haber visto. Pero... Claro, esa espada de Cloud no es tan como lo recuerdo. Exacto. No recordaba que la Aerith moría de esa manera, pero no voy a criticar. Y ahí fue donde empecé a ver que mucha gente llevaba como unas imágenes bonitas en su perfil y todo el tema. Y dije, qué bonito. Y ahí como que caché que había un foro de firmas, me metí, bajé Photoshop, se repitió el mismo tema de porque obviamente no lo podía comprar, entonces lo bajé pirata, llené el computador de virus de nuevo. Y ahí fue donde empecé como a postear. De la nada, conocí gente, hice muy buenos amigos, hice muy malos enemigos también en ese momento, porque hubo un tiempo donde se dio mucho este fenómeno como el ripeo, que se le llamaba en aquellos momentos, que es cuando te robaban la firma y le ponían su nombre encima, ¿cachai? Entonces le hacían como pasar como su propio crédito. Y hubo un tiempo que fue muy cuático. De hecho, me acuerdo que había un compadre. Uy, no me acuerdo. César Alex, tal vez. No, Puede ser. no me acuerdo. Conozco otro César, pero no viene al caso. No me acuerdo, pero no, ese no. Ese César no. Ese no. Y se esparció mucho el tema y el loco fue todo un año, me acuerdo, de que el loco se creaba cuentas y cuentas y cuentas y cuentas y cuentas y publicaba en otros foros, porque también se dio el fenómeno de muchos foros de diseño, específicamente de diseño, y posteaba ya, se cambiaba el nombre, se ponía mi nombre y un montón de cosas, así que fue todo un tema muy raro donde obviamente un adolescente... ¿Te plagiaste el nombre a ti? No, pues este loco me plagiaba el nombre a mí, posteaba como si fuera yo, con mi trabajo, ¿cachai? No me puedo acordar del nombre, pero tuvo muchos nombres. De hecho, yo hasta tuve un taller con él en su momento y el loco le robaba la firma a un weón de otro foro, ¿cachai? Oye, pero ¿cómo? yo no, sí, fue todo, era una mente maestra del ripeo, pero... Mira, hay un usuario que tiene la historia, todavía está posteando, pero no creo. Puede que sí. No me puedo acordar cómo se llama. Sé que tenía, no sé si era no era el Red 9. Bueno, y ¿No fue Sando? El Sando, sí, ese mismo puede ser. Puede ser, sí, me suena. No me suena Sando. A mí sí me suena, sí. Existe todavía en el foro. Puede ser. Sí, no estoy muy seguro, pero puede ser. Mira, Y de ahí... lo busqué en el buscador, primera búsqueda, el insufrible El Sando. Muy bien. Oye, ¿y no seguiste después? Porque después como que en el foro se empezó como a profesionalizar un poco el tema de las firmas, como que le dieron color así fuerte con el tema del diseño. No cualquiera podía llegar y armar su taller con el Blaco, por ejemplo. Tenías que pasar como unos ciertos estándares de calidad que te los daban en ese tiempo los firmeros como acreditados. Veteranos, sí. Había como una academia, por así decirlo, en el cual era un megathread donde tú ibas posteando constantemente, tenías como oportunidades una vez a la semana, donde tú posteabas una firma, un trabajo para que sea como evaluado por la gente, y te daban como un banner que era como aprobado o te rechazaban, ¿cachai? Y yo pasé mucho el tiempo de donde me rechazaban mucho, ¿cachai? De hecho me acuerdo que me enchuché caleta porque me dieron el banner y a la semana después se reformó el asunto y todos tuvieron que pasar por la evaluación de nuevo, ¿cachai? Y ahí dieron otro banner más bonito y todo el tema. Y efectivamente ahí se fue como profesionalizando, llegaron otros locos que efectivamente estudiaban diseño gráfico, pero no fue ese el tiempo como que yo me fui. Yo ahí seguí dándole, de hecho llegué al punto de tener como mi propio taller y tener trabajar con hartos locos más, ¿cachai? Que igual eran connotados. Estuvo el Castacan, que era un loco que yo admiraba caleta, que también en su momento se llamaba como Deskian, me parece mucho. No sé si lo ubican. También tuve al Carlito 8, que era un loco muy querido en aquellos tiempos. Bueno, sí, muy, muy querido.
Me acuerdo que su hilo en ¿cómo se llama? Su post en despedida fue el de los que la mayor cantidad de gente lloró. Sí, fue muy triste. Sí. Así que ahí quedamos con los chiquillos y ahí aprendiendo también de ellos. Así que... Oye, y eso. hablando un poco del foro nuevamente, ya ustedes ya son unos veteranos ya de esto. Yo les sigo el hilo a ustedes porque de repente hablamos en otras circunstancias, pero ustedes ya no, hace rato que ya no son habituales y no han sido habituales del foro. Eso pasó ya cuando empezaron a estudiar, empezaron a crecer, o el foro ya definitivamente no les dio lo que querían, porque uno cuando chico pasaba mucho tiempo metido, me daba cuenta que horas y claro, en una hora tenías movimiento así como hey, pasaban cosas por todas partes del foro, entonces ¿qué pasó que ese tiempo ya no se lo dieron a la comunidad? Sí, la verdad, siento que estuvimos harto tiempo, estuvimos varios años en el foro, así como intentando hacer memoria. Creo que lo que más me mantuvo ahí fue el sentido de comunidad, como que yo me sentía como que éramos un pueblo. No una ciudad gigante, pero sí éramos un pueblito en que uno ubicaba a los más populares, habían ciertos grupos, existían rivalidades. Esa sensación siento que era muy divertida, era muy agradable. Y quizás después, claro, como dices tú, ya después estudiando, el socializar, el interactuar con otras personas, siento que, al menos en mi caso, se empezó como a reducir un poco el tema de los círculos sociales. Y ahí fue más el foco en mi grupo de amigos. Mi grupo de amigos virtuales, mi grupo de amigos como, cercanos que viven acá en la región. Pero claro, ahí empezó a perder un poquito de sentido el foro. Antes siento que era como todos interactuaban con todos. Me acuerdo que en Messenger había un grupo, había un grupo bien grande, bien grande. Pero Sí, claro, después se fueron como separando, se empezaron a crear estos grupos más cerrados, más selectos. sí, al final creo yo que fue parte un poco de crecer e ir filtrando un poco a la gente que uno realmente le aportaba más que solamente un tema de ocio, porque tenemos, bueno, ustedes y otros más hay vínculos que se generaron dentro de este mundo como del foro, de esta comunidad, dentro de esta placita, así como que queramos llamarla. Y claro, uno va teniendo afinidades y finalmente logra hacer amistades reales que vienen a formar parte ya de la vida misma. Ustedes se conocen. Nosotros tres somos chilenos. Para que entienda un poco la comunidad del foro, nosotros tres somos de Chile, vivimos en sectores distintos, en regiones distintas. Repartidos por lo largo de Chile, sí. Así es, y ustedes han generado instancias para juntarse. O sea, se conocen físicamente. Sí, de hecho yo hace fue el mes pasado, ¿cierto? Sí, fue el mes pasado. Sí, en octubre. Sí, fui a Santiago por temas personales, fui a un casamiento y un concierto. Y aprovechamos la oportunidad donde me iba varios días, porque yo soy del sur de Chile y vivo re lejos de Santiago. Se alinearon los astros para que fuera y ahí nos juntamos con todo nuestro grupo. Pero a Nico yo ya lo conocía de antes, también él había venido para el sur, nos habíamos juntado y ahí ya, de hecho, conocemos, nuestras parejas se conocen, entonces como ya como que cruzamos un poco el tema del anonimato del internet y ya sé que el Nico no es una niña con voz kawaii, así que... Tampoco es un psicópata.
Claro. Esperemos. Quizá un psicópata paciente. He esperado hartos años. Demasiado paciente. Sí, porque su proyecto se llama ¿Psico en pijama o Psycho en pijama? ¿Cuál es el...? Es psico como de psicología. De psicología, no de psycho psicología. de psicópata. Pero claro, sí, nos conocimos en persona y siento que al final fue como una extensión de más allá del vínculo que ya existe. No es como conocer a una persona nueva, sino es alguien que uno ya conoce hace años. Conversamos todos los días, entonces ya es un vínculo muy, muy cercano. Sí, a eso quería ir. ¿Sentiste que fue como una extensión nada más de la persona que tú veías o que leías o que se mandaban memes o que se escribían a diario? Era solamente faltaba verse la parte física nomás y darse la mano, un abrazo. Exacto, sí. La única diferencia es poder escucharlo en mejor calidad, no con el micrófono que tiene. Ahora, digamos que han mejorado los tiempos y ya no me conecto desde un notebook Toshiba que se calienta a 80 grados y un micrófono que compré a 2 lucas a un chino. Ahora ya está un poco mejor la cosa. Oye, y hablando un poco de sus carreras, a mí me interesa mucho la psicología. De hecho, es una de las carreras que estoy barajando estudiar. Aparte de mi actual carrera, quiero estudiar psicología. ¿Ustedes se dedican actualmente a atender pacientes o trabajan en áreas sociales? ¿Cuál es su rubro de psicólogo? ¿Ustedes diagnostican gente o cuál es el área que abarcan? Póngale, compadre. Ya. Yo, activando modo psicólogo, bueno, yo trabajo desde hace unos 8 años ya en lo que es el servicio Mejor Niñez, lo que antes conocido como Sename. Trabajo en un programa ambulatorio que significa que atiendo chicos en el medio libre, por así decirlo, no en sistemas residenciales, y atiendo casos que son vulnerados. ¿Ya? Casos con vulneraciones graves, maltrato, abuso sexual, violaciones, trauma complejo y todo tipo de situaciones que son difíciles. ¿Ya? Mucha negligencia, mucha violencia intrafamiliar y mucha el escenario donde todo está mal. ¿Ya? Y yo trabajo con tribunales, trabajo directamente con los servicios también de salud y los otros programas que también ofrecen la red programática, y con ellos también trabajo como codo a codo para poder brindar el apoyo necesario para mis niños. Entonces, en ese sentido, ya llevo su resto, lo cual es súper extraño porque en el área donde estoy yo, generalmente hay rotación cada 1 o 2 años. Generalmente es como tan... tú puedes suponer Explotador. que... Exacto, explotador y como bien potente, en el sentido de estar viendo como problemáticas, vulneraciones, traumas, violencia, abuso constantemente. Y hay gente como que rota muy fácil, entonces yo de porfiado nomás no me quedaba tanto tiempo. Así que por lo mismo ahora empecé, y gracias también al apoyo también del Nico, apoyo entre comillas, porque bueno, lo único que hace es hacer machacarme la mente para que tome la decisión, pero con justa razón. El Desi del futuro me lo va a agradecer. Sí, tiene toda la razón, estoy seguro, pero también con el apoyo del Nico y con el vuelo que ha tomado en nuestro proyecto igual de Psico en Pijama, empecé a atender particular, ya conociendo otro mundo, otro lado de la psicología, donde si bien existen problemáticas que son como persistentes o que generan algún grado de disparidad o error en el funcionamiento cotidiano de las personas, no son a tal grado como lo que trabajo o lo que trabajo estos últimos 8 años, en el sentido de que no requieren de que yo me vaya a meter directamente al problema, por así decirlo. Puedo acompañarlo en el problema. Involucra un poco más el inmiscuirte un poco en la vida
personal de estos menores y tener que tratar con los padres que finalmente son tal vez estas familias disfuncionales que generan esta situación en los menores. Claro. Te afecta, te llega mucho más, por eso mismo dices que hay una rotación un poco más constante, Claro, por el mismo estrés claro. que tienes tú de querer ayudar a estos menores y de repente tal vez el sistema no coopera. Claro. Bueno, podemos pasar horas criticando el sistema, pero en realidad lo que se hace o no se hace también depende mucho de la voluntad de uno y de la... me gustaría decir fortaleza, pero no es fortaleza la palabra. En psicología se le dice dominio de procesos transferenciales, que son como este tema de quizá dominar el hecho de qué tanto te pega una situación o no, ¿cachai? Entonces, yo creo que eso lo hago bien. Lo que me jode un poco el tema administrativo. Digamos que la burocracia de los dispositivos como el gobierno no son muy buenas, ¿ya? Así que eso. Y ahora conociendo este nuevo mundo, yo creo que también mi rumbo va un poco para allá. Así que aprovechando también toda esa parte. ¿Y Nico, tú? Sí. Mira, yo me di una vuelta larga en salud pública. Empecé ahí trabajando en hospitales. Trabajé un año en un programa especializado en atención a personas afectadas durante el periodo de dictadura, ver harto trauma. También estuve un tiempo atendiendo a pacientes hospitalizados en procesos de rehabilitación, a funcionarios de hospitales, haciendo también el filtro de pacientes que llegaban con ideación suicida, haciendo hartas cosas en hospital justamente. Ya después me fui a atención primaria y ahí estuve 2 años. La atención primaria fue bien intenso, también un poco por lo que conversaba el DESI y por el hecho de que suele ser la puerta de entrada de todos los casos. Todos los casos llegan sí o sí en algún momento a atención primaria. Entonces es una escuela, se aprende muchísimo, pero al mismo tiempo es sumamente agotador. Así que ahí yo estuve 2 años y bueno, ahí justamente con el DESI yo ya me sentía muy agotado, ya me estaba pesando harto el trabajo, estaba siendo muy, muy intenso, incluso cuestionándome si de verdad quería seguir siendo psicólogo. Entonces me encontraba muy quemado. Y ahí nació la idea de hacer la página. Puse todas mis fichas en eso, renuncié a la pega y comencé a atender particular. Y justamente, como mencionaba el Desi, le fue muy bien a la página. Siento que fue un colchón sumamente importante para comenzar en la atención particular, que ahora me dedico solamente a eso. Ahí llegaron todos mis primeros pacientes y de ahí no he parado más. Ya llevo 1 año y medio más o menos. 1 año y medio. Sí. Independiente. Sí, justamente independiente, siendo mi propio jefe. Con mentalidad de tiburón. Con mentalidad de tiburón. Sí, y es verdad lo que menciona el Desi, de que, claro, no hablo de que sean casos menos complejos, no es que sea, no se trata de eso, sino de que, por ejemplo, si atiendo a un paciente por depresión, es justamente por depresión y nos podemos enfocar en esa temática como tal, y no es un montón de temáticas que rodean la depresión, temas económicos, temas sociales, familiares, no, nos podemos enfocar genuinamente en la depresión. En salud pública era imposible imposible ver un caso así, entre comillas, puro en que solamente es depresión. Siempre hay que hacer otro tipo de intervención, hay que hacer coordinación con, qué sé yo, con nutricionistas, con matronas, con trabajadores sociales. Entonces siempre es como ir interviniendo desde muchas aristas. Y a diferencia tuya, tus pacientes te buscan. Al DESI te los asignan, te dicen... Y tengo que perseguirlo y meterle la terapia por la boca, por así decirlo. Sí, O al sí, menos claro. eso es lo que espera el tribunal y sabemos que eso no es posible. Así Inicialmente no hay una voluntad de la persona a ser sometido a una terapia.
O sea, rara vez, hay algunas veces, es que el tema es que yo trabajo con niños de 10 a 18 años, entonces entenderás que es justamente el periodo de adolescencia que el que es más cuático en cuanto a desarrollo y en cuanto a interacción con figura de autoridad. Un adolescente de los 18 a los, o sea, de los 12 a los 18 años, hasta la adolescencia media, es inherentemente y por naturaleza rebelde, tiene que ser así, ¿ya? Entonces, todos fuimos rebeldes en algún sentido porque tenemos que ver hasta qué punto vamos conociendo e integrando las normativas que están como alrededor de nosotros, ¿ya? Conocemos lo que son estados de ley, las normas también de cada contexto, la relación también que tenemos con los diferentes espacios formales, salud, educación, cualquier otro espacio también nos ayuda como a moldear como ese esquema, ¿cachai? Que tenemos de cómo funcionamos, ¿cachai? Pero como yo trabajo con muchos chicos que tienen trauma complejo en infancia temprana, es muy probable que ellos desarrollen rasgos patológicos. Y la mayoría de eso, cuando tú van del orden de lo disocial o lo que ahora se llama trastorno de conducta, que son cabros que son rebeldes al 1000% y sin una razón, digamos, específica para la situación. Pero si tú quieres ser más crítico, existe una razón, siempre existe una razón para todo, pero son rebeldes por ser rebeldes, entonces es un poco complejo. Y son esos los que los tribunales me dicen, anda a buscarlo y me da lo mismo en lo que hagas, pero a fin de mes tienes que haberlo visto y tienes que haber atendido tal y tal situación. ¿Cachai? Entonces, puedo planificarme un montón, pero con este tipo de problemática, ni por más planificaciones que haga, siempre se van a interrumpir por una crisis. Entonces, al final es vivir en función de atender crisis. Y digamos que eso no es muy bueno, pero tampoco es tan malo. Y son menores que viven en constante crisis, ¿no? O sea, te lo derivan por Claro, una y a la semana tienen otra, y otra, claro. y otra. La mayoría de los mismos agresores son los papás. Entonces, tú entenderás que el lugar a donde van, donde vuelven después de la sesión, ya muchas veces me ha pasado que yo contengo, regulo, los chicos salen bien, terminan contexto, llegan a la casa, queda la embarrada de nuevo. Entonces entenderás que dentro de lo que puedo entregar como el recurso profesional, viéndolo 1, 2, 3 veces o 4 veces al mes, ¿cachai? Considerando que tengo más de 30 niños, no me da como para cubrir como en los 31 días que llegan a la casa, están los papás y vuelve a pasar lo mismo. Entonces, Exacto. es un poco complejo. Y es parte un poco de la dificultad que estabas diciendo antes de poder soportar un poco todo el peso que tienes en ese trabajo. Sí. No es nada simple poder tener el pensar de que estás ayudando a un niño y el día de mañana puede ocurrirle cualquier cosa. Sí. Vas a tratar de brindarle una capa protectora, pero esa capa protectora se acaba cuando sale de tu consulta o cuando tú te vas de su visita. Lo bueno sí es que como atiendo muchos casos que tienen intencionalidad suicida, al menos en estos 8 años no he tenido ningún caso que haya llegado a esa meta. Así que eso por lo menos para mí es un logro, porque sé que, y también de la experiencia que tengo con los otros colegas de la red, no es la realidad en otros lados. Hay muchos que tienen la mala fortuna también de encontrarse trabajando con chicos que logran quitarse la vida y digamos que es terrible, es terrible. Entonces, por lo menos algo se está haciendo bien y espero, y eso por lo menos para mí es un buen indicio o verificador de mi propio trabajo. Así que esperemos que eso siga así. Bueno, excelente. Oigan, chicos, y ya interiorizándonos un poco en sus labores, creo que me hablen un poco de Psico en Pijama. ¿Qué es Psico en Pijama? Hay un Instagram con 18.200 seguidores. Bastante. Y bueno, aquí lo estoy mostrando a la comunidad. Tenemos un montón de referencias a videojuegos, anime, películas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, Psico en Pijama? la verdad siento que está muy conectado con nuestra experiencia en el foro.
justamente como los videojuegos, las series, fue un punto de encuentro en algún momento dentro de toda esta comunidad, un punto de encuentro, un punto de seguridad también dentro del caos que puede ser la adolescencia. Tener ahí un momento para desconectarse de todo y simplemente jugar Counter con tus amigos y olvidarte de todo lo demás. Entonces la página busca un poco rescatar eso, es hacer esta conexión entre la psicología y el cómo vivimos los videojuegos, el cómo vivimos las series, qué elementos podemos rescatar de las series en términos de conceptos de depresión, eh, sobre la misma motivación, cómo poder fomentar la motivación. Siento que ese es como el foco principal, poder hacer una especie de puente que no es muy común, la verdad. No es muy común. Yo creo que también por eso nos fue tan bien y nos ha ido bien, porque no es una página dentro de lo normal en cuanto a Claro, psicología. no es algo habitual. O sea, si yo ingreso o empiezo a ver, pienso, no, esto es de videojuegos, pero empiezo a abrir los posts y el contenido que tiene, claro, está todo dirigido al tema que es psicología. Sí. Y, y tiene, digamos, como decías tú, la llegada más a menores, tienes a gente más o menos de nuestra edad. ¿Cuál es el público que apunta la página? Y ustedes en general. Mira, las estadísticas de la página nos dicen que desde los 25 hasta los 32, ese es el público principal que suele interactuar con la página. Y yo siento que tiene mucho sentido porque si tú revisas, por ejemplo, las series, igual hay algunas que son más antiguas. Por ejemplo, un post que me gustó mucho que hice fue de Coraje el perro cobarde. Es una serie antigua, que es de nuestra época. Fruto de muchos memes actuales y también de muchos traumas que tuvimos cuando chicos, pero es una serie maravillosa también de por sí. Y sí, eso es lo que se trata como más o menos de lograr la página. De hecho, con la página fue súper extraño porque nació como un meme que agarró vuelo y ahora de alguna manera está como definiendo ciertos aspectos también de este periodo de nuestra vida. Entonces, como que un día dijimos, oye, si hacemos una página y efectivamente lo hicimos y funcionó. Entonces, por lo menos de mi lado y lo que intento como ver un poco, visualizar con este tema es lo siguiente, que como nosotros en el año 2015, 2000, no, pues 2000, sí, como en el año 2010 más o menos por ahí, uno era adolescente, uno estaba como muy enfocado en el tema de los juegos porque por una u otra razón, pero mucho en mi caso era por el tema de quizás un poco dificultades sociales, ¿ya? En el sentido de no poder como establecer relaciones normales con otras personas que compartan como los mismos intereses. Entonces también en el mismo foro encontré como una comunidad con lo que puede generar como este sentido como de pertenencia. Entonces a través de la página lo que intento hacer es despatologizar un poco el tema de la visión que existe con este mundo como ñoño. Mucho se dice que, mucho se ha dicho entre todos los fenómenos que los padres, por así decirlo, tienen como desconocimiento, generan miedo basado quizás un poco en la ignorancia o en la cautela también. Y patologizan, ¿cierto? Muchos tipos de conducta. ¿Será mi hijo violento porque juega Mortal Kombat? ¿Será mi hijo un potencial, no sé, school shooter porque juega, no sé, COD o Fortnite? ¿Será mi hijo no sé, degenerado porque juega, no sé, algún juego con cosas que los padres no entienden? Y la verdad es que muchas veces, si tú te pones a pensar, si tu pregunta es, ¿seré adicto a los videojuegos? ¿Será mi hijo adicto a los videojuegos? La verdad es que muchas veces la respuesta es no, ¿ya? Le gustan, le encantan,
pero eso cumple quizás un rol de escudarse sobre otros elementos también que pueden ser más estresores dentro de su propia vida. Los padres pecan mucho por el hecho de decir es culpa de la pantalla, haciendo que la pantalla no hace nada de por sí, sino que es un medio por el cual los chicos canalizan frustraciones que vienen de otros lados, generalmente. Entonces lo ocupan como un medio para para proyectar la culpa, para no hacerse responsable de eso. Entonces, de mi parte, como es algo que viví y es algo que aún a pesar después de 20 años sigo viendo en otros chicos, en los chicos que atiendo, es algo que también tomo como bien a pecho y me gusta como que ese sea el espacio también para ellos. Así que es bien bueno. Y obviamente patologizar cuando corresponde, porque obviamente si es que llega un chico que tiene problemas de adicción efectivamente a los videojuegos o a las microtransacciones, que es algo más clínico, obviamente tratarlo como tal. Entonces, un poco hacer esa diferenciación. Sí, pero salir un poco de esta mirada como blanco y negro. Los videojuegos no son necesariamente algo nocivo. Y tampoco podemos verlo como algo santo que simplemente es diversión, ¿no? Porque también tiene sus riesgos. Es poder verlo desde ahí. ¿Y sienten por ejemplo, que de repente tienen un poco de ventaja ustedes en algún sentido, o una llegada un poco más, personal, digamos, con jóvenes, con niños, o que Sí. tengan algún tipo de relación, por sobre a lo mejor un profesional de su área que tenga, no sé, 55, 60 años, que en realidad vivió otra generación, que ve a lo mejor el tema de videojuegos, anime, series, con otra perspectiva que él como tal no vivió, y que ustedes en carne propia pudieron desarrollar y ver todo el avance que ha tenido hasta poder llevarlo acá, hasta su propia profesión, y dar testimonio de lo mismo. Como decía el Desi, sienten que tal vez podrían tener esta llegada más cercana, o podrían entender a alguien que como decía, sabes que mi hijo tiene problemas aquí con los videojuegos, y ustedes tener una visión un poco más amplia de cómo llevar eso. ¿Sienten que tienen esa llegada más cercana? Qué interesante esa pregunta, porque yo creo que sí. Cuando hablamos del proceso de psicoterapia, además de lo que puede ser el enfoque que tiene uno, de los estudios que uno puede tener, nunca va a dejar de ser relevante la conexión entre el psicólogo y el paciente. Nunca pierde relevancia eso, siempre es importante. Y justamente los juegos, las series, son algo que facilitan la creación de esos puentes. Muchas veces yo he conversado con mis pacientes cuando hablamos sobre procesos en los que ellos se encuentran, y les es muy fácil usar como ejemplo a ciertos personajes. Entonces ahí justamente se genera como, ya, te entiendo perfectamente, no tienes nada más que decirme, te entiendo perfectamente cuando me hablas que te sientes como tal personaje. Y Entonces, ustedes conocen ese personaje, entonces exactamente, sí. Claro. yo creo que al paciente Sí. le hace un clic, así, estoy conectado con esta persona, y se abren un poco más, porque muchas personas o jóvenes van de la mano con sus madres, y van un poco distantes o ariscos de tener estas relaciones con un psicólogo, que para ellos lo más probable es Claro. que sientan que están enfermos. Yo cuando chico pensé que tenía alguna enfermedad, o que pensaban que estaba loco porque me estaban llevando a un psicólogo, y no, nunca me pude encontrar con un Nato o con un Desi que me pudieran decir así como: compadre, vea las lolis que quiera nomás, compadre. Sí, no, totalmente, sí. Y es muy cuático porque mientras conversaban el tema me acordaba eh, de muchos de mis niños y muchos también de los chicos que más grandes que atiendo de manera particular.
tenían este miedo de llegar como al psicólogo con esta percepción como media psicoanalítica de el viejo pesado de barba que está sentado atrás tuyo y no te mira a la cara y te dice cuéntame qué es todo lo que pasó en tu vida. La verdad es que no, y quizás desmintiendo un poco el tema, el hecho de ser como de este mundillo igual es súper, a mí por lo menos me ha servido, pero demasiado, ¿ya? Incluso desde aspectos tan pequeños como por ejemplo generar vínculos con mis niños que tienen más dificultades sociales o que son más oposicionistas a través de jugar Free Fire con ellos o a través de jugar, no sé, hablar del Fortnite o hablar de qué es lo que jugaban mucho en aquellos tiempos. Por alguna razón tengo muchas niñas adolescentes que juegan Roblox. Entonces, como cacho un poco el tema, puedo hablar el mismo idioma. También tengo muchas niñas que juegan... que le gusta mucho Five Nights at Freddy's. Entonces, también como cacho un poco el tema, no cacho toda la lore, pero puedo hablar un poco el tema. Igual me acuerdo también de una anécdota que me pasó igual hace poco. Le voy a cambiar un poco los temas como para no dirigir a nada. Pero cuando una persona que llega conmigo para abordar ansiedad. ¿Ya? Problemas de ansiedad social, ansiedad como bien potente y mucha vergüenza alrededor de ello. Entonces, ¿qué es lo que hace uno primeramente, por lo menos desde mi enfoque, que es cognitivo-conductual, ante lo que es el trabajo de la ansiedad? Es externalizar un poco el síntoma, ¿ya? Hacer la diferenciación entre vergüenza y culpa, que tú no eres el síntoma, sino que el síntoma es algo ajeno, que tú tienes control y de alguna manera podemos moldearlo un poco. Y yo me preguntaba como de qué manera lo abordo, de qué manera lo explico. Y me fijé en un detalle que había detrás, justo de la cámara, detrás colgada a la puerta, había un peluche pongámosle, un Squirtle, ¿cachai? De Pokémon. Dije, ¿te gusta Pokémon? Ya, bacán, todo el tema. O sea, entonces vamos a visualizar la ansiedad como un Pokémon que tú puedes tirarle una Pokébola y tenerlo ahí y liberarlo cuando quieras y también volverlo a meter cuando tú quieras, ¿cachai? Entonces, trabajando como con ese tipo de metáfora, igual funcionó la raja. Entonces, y fue muy bueno como porque por lo menos para uno ahorra también espacio y tiempo de sesión en avanzar rápidamente, y para los otros chicos también generan como más vínculos y generan más satisfacción cuando se toma algo que ellos les gusta y validan y genera importancia y se le otorga esa importancia, obviamente. Claro. Se le da el espacio en la misma psicoterapia. Claro. Y saben que incluso más allá de los juegos, de las series, esto mismo, este tipo de vínculos virtuales, nosotros tenemos una mayor facilidad de entenderlo. A veces ocurre bueno, en la actualidad muchos adolescentes, personas jóvenes, tienen altos vínculos virtuales. Más Incluso después de la pandemia. Mucho más después de la pandemia, exactamente. Y lo he escuchado harto, de que hay profesionales quizás mayores que les cuesta entender lo que significa eso, pero ¿realmente es tu amigo si nunca lo has visto en persona? Entonces, es algo que, por ejemplo, en mi vida personal no pongo en duda, porque lo mismo que hemos estado conversando hoy día. Sí, Entonces, logro entenderlo con mucha más facilidad. Claro, una persona podría tener algún problema de algún tipo de, no sé, estar enfadado con alguien virtualmente y el enfado ser real porque es una persona que mantiene sentimientos vinculantes. Entonces, Exactamente. Sí. Exacto. Pero qué interesante, chicos, la verdad. A mí me apasiona mucho el tema de la psicología. Yo creo que más pronto que tarde voy a estar estudiando, pidiendo a lo mejor consejos así con pijama de cómo darle curso a esta carrera y complementarla con mi trabajo, que en verdad se parece mucho a lo que hace el tesis, solamente que yo quedo como el malo de la película en esta parte. Entonces, claro, veo a niños que están con un montón de vulneraciones y con temas no sé, de desviaciones que en realidad no están en mis manos poder corregirlas y
qué bueno que tengan personas que estén en la sintonía mía, porque como decías tú, entro a habitaciones de repente y veo Pokémon, veo ese mismo Squirtle ahí y digo, qué ganas de hablarle a este niño en idioma ñoño, pero no puedo. Entonces, qué bueno que ustedes estén generando la instancia de acercar un poco este mundo de como geek de los videojuegos, de las series, que nos han acompañado a nosotros, todas estas generaciones que hemos crecido juntos, a estas personas que tal vez no son incomprendidas. Entonces, los felicito, creo que les va a ir súper, como ya le está yendo, y a darle fuerte nomás. Creo que es un buen proyecto, no lo había visto, no había tenido tampoco la posibilidad de hablar con ustedes respecto de qué se trataba. Entonces, ahora que me lo explican, quedé fascinado, la verdad. Súper. Y chicos, mira, ya vamos terminando un poco, pero me gustaría volver un poco a la comunidad, del foro. ¿Tienen amistades que recuerden así como con cariño? ¿Algún usuario o algún grupo de usuarios que le tengan cariño todavía, que vengan a ser parte de su vida cotidiana? Sí, totalmente. Sí. Bueno, aparte de nuestro grupo, hay muchos a los que recordamos siempre a diario y por una que otra razón. Y algunos que nos acompañaron durante algún tiempo, algunos que nos abandonaron por azares de la vida y algunos que existieron solo al principio, pero su huella fue como tan legendaria que hasta el día de hoy lo recordamos. Yo me acuerdo mucho lo tenía en la punta de la lengua recién. Sí, lo había visto. Bueno, el Caseta siempre fue uno de nuestros primeros amigos, sí. Senbaku. El Senbaku, sí, que ahora anda por ahí en los New York. En los New York, sí. El Xerox, que también era bien amigo del Caseta y me acuerdo que fue un tiempo que fue muy buen amigo mío. Me acuerdo también de firmas, me acuerdo del Redox, que era el Carlito. Me acuerdo también a la Avis también, que hasta el día de hoy se nos viene cruzando de vez en cuando, sí. Y así, a varios. El Seba, el Seba, el Blanco, que es nuestro... digamos que el destino del universo depende de él y ahora en este momento él está sosteniendo el universo con sus brazos, por eso no desapareció, pero sabemos que está ahí cuidándonos. Él es el ángel del grupo, aparece una vez al año y luego sigue con su misión. Sí, solamente una vez al año. Sí, hay harta gente que recuerdo también. Ifrit, ¿verdad? Sí. Uno de los primeros usuarios que yo conocí y fue un gran amigo durante hartos años es Homa. Él era súper moderador. Sí, también de los iniciales del foro. De los iniciales, sí. Siento que él prácticamente me apadrinó, porque en ese tiempo, 2005, yo tenía, no sé, 12 años. Era una guagua. ¿Y en ese tiempo ya funcionaba el foro? O sea, ¿llegaste en algún punto donde Emudesk era activo en ese tiempo, en el 2005? Sí. ¿O estaba en pañales todavía? No, era muy activo el foro, era muy activo, pero como te mencionaba, yo estuve en la primera versión, después tuvimos como un foro temporal, como estos foros gratis, mientras salía la siguiente versión, y después apareció la actual con esto de los logros, los títulos. Antes de eso no existía nada. Claro, y me acuerdo la versión de Bulletin, que era Claro. Pero antes de eso hubo otra, que fue esa... Fue como una transición del antiguo foro a Bulletin y después pasaron a Zen Foro. Me acuerdo que el Senbaku también tenía un foro. O quiso hacer un foro de... Mira,
ese era otro grupo de amigos, con Senbaku, Kyo, Genosis. Nos gustaba mucho el tema de los foros y bueno, en ese tiempo era algo que estaba muy de moda, habían muchísimos foros Me acuerdo que habían foros de cosas muy específicas, de autos, de qué sé yo, de vasos, cualquier cosa, había foros de todo, lo que ahora son los subreddits. Y en ese tiempo Senbaku quería hacer su propio foro, o sea, lo hicimos en conjunto igual, que era NXR. Y de Sí, también hecho estuve ahí. teníamos una lista gigantesca de juegos y Senbaku los tenía todos grabados en CD. Tenía muchos juegos de DS, de Game Boy, todo grabado en CD. Pero necesitaba a alguien que los subiera a la página. Entonces nos empezó a mandar a todos, a nuestras casas, los CDs para subirlos a la página. ¿A las casas? Sí, sí. Y yo tenía así una pila sin decir como 30 CD de puros juegos de DS. Oh. Yo también estuve en ese foro, me acuerdo, en NXR, y fue mi primer acercamiento a la nueva generación de foros que era Zenforo. Sí, sí. Sí, fueron buenos tiempos en realidad, y que perduran hasta el día de hoy con amistades. Uno siempre se acuerda de usuarios que uno ya les pone cara. Sí. Antiguamente era una imagen nada más, y ahora ya tienen cara, tienen voz, tienen profesiones, hay otra relación ya con ellos, y eso para mí por lo menos es súper bonito, para todas estas generaciones que pensaban que este cabrón está metido en el computador todo el día. Mira de quién te burlaste. Sí, ¿Quién diría que íbamos a ser adultos funcionales? Ese es el tema. No pensaba llegar tan lejos. No, ¿cómo agarré tanto vuelo, literal? Y chicos, ¿algún mensaje ya finalizando para esta nueva etapa del foro? Ya, bueno, Mudes cayó como un año, ya se había dado por perdido, y se hicieron esfuerzos en realidad por parte de algunos usuarios, principalmente de Julián, para traer toda esta magia que tenía el foro y no dejarla morir y volverlo a tener online. Y actualmente se están haciendo esfuerzos de darle una segunda vida como marca Emudesk, y se están buscando las formas de darle una actividad tal vez no como la que había antes. Entendemos que la hebra de los foros estructurados con moderadores, con un montón de normas, ya como que está en el pasado, y lo que hay ahora es estos foros Chan, ya es como casi un Twitter de ir a votar lo que uno quiera nomás, y nadie te dice nada, y lo lanzan nomás. Entonces, ¿tienen algún mensaje, alguna opinión, alguna cosa que decir respecto de esta nueva avenida del foro, que es la comunidad que lo está viendo ahora en esta entrevista, en esta nueva entrevista? Primero que nada, sigan con pijama. Sí, con pijama en Instagram. Sí. Pucha, como mensaje, la verdad es que aprovechar las comunidades siempre es bueno. Sí. Es increíble que ante un mar de gente y estando rodeado de todo lo que es la globalización, cosas que quizás nosotros nos costó un poquito, no tuvimos desde el inicio, aún así nos podamos sentir solos, y las comunidades existen para eso. Ahora acceder a una comunidad, hasta WhatsApp tiene comunidades, así que quizás conociendo y siendo responsable con todos los riesgos también que ello implica, porque digamos que no todas las niñas de voz kawaii que te va a pillar en una comunidad van a ser efectivamente niñas de voz kawaii. Entonces, asumiendo también y siendo responsable con eso, siempre es bueno buscar una comunidad en la cual uno se sienta cómodo, y en la cual, digamos, el cringe que siento de ser quien soy ya deje de ser tanto cringe, por así decirlo. Sí. Así que eso es bastante bueno. Es un proceso quizás de, como dice el antiguo refrán, el hombre que acepta su cringe empieza a ser basado. Entonces, claro, entonces aprovechar estas comunidades, y obviamente el foro la otorga. Así que Sí.
ya vemos que para nosotros no funcionó. Así que acá estamos, somos adultos funcionales, son cuántos, serán 17, entre 15 a 17 años de amistad, y caleta de tiempo. Así que funciona. Yo les entregaría más o menos el mismo mensaje. Hagan comunidad. Eso es lo importante, eso es lo fundamental. Hagan comunidad. Busquen juegos en común, busquen temas en común, hagan comunidad. Eso es lo fundamental, independiente de la cantidad de personas. Porque claro, Emudez en algún momento comenzó con un grupito de personas, después fue una explosión y había un montón de gente. Ahora quizás estamos en momentos más bajos con Emudez, pero da lo mismo, el tema es hacer comunidad, buscar esa sensación de vínculo, de pertenencia. Siento que eso es sumamente enriquecedor y nutritivo. Sí. Qué profundo, no esperaba menos. No esperaba menos de dos psicólogos. Qué buena llegada que tienen, chicos. La verdad, los admiro mucho. Me río mucho cuando hablamos por WhatsApp en el grupo, así que me alegran parte del día y me hacen perder el foco un poco de mi trabajo, así que de repente no los tomo mucho en cuenta, pero es por eso, porque de verdad que se me pasa el día entero leyéndolos a ustedes, ahora al Flori. Uy, ese hombre. Rescatado también de las profundidades del abismo. Sí. Ha sido un proceso el rescatar a la gente. Por eso el grupo se ha transformado, ha llegado gente, se va. Es algo que fluye, pero siento que también tiene mucho sentido con lo que conversamos ahora, con el sentido de comunidad. Sí, finalmente se generan bonitos lazos y amistades. Así que, chicos, agradecido. Esta fue una nueva entrega de entrevistas de Emudez con el gran Nat y el gran Desire. Así que, chicos, muchas gracias y nos estamos viendo próximamente en una nueva entrevista. Cuídense y que pasen bonitas fiestas. Nos vemos. Igualmente, chao. Chao.